En la lección anterior nosotros vimos en el día de ayer cómo Jesús cumplió todas las grandes promesas del Antiguo Testamento. Cuando los discípulos comienzan a comprender esa realidad, ellos presuponen, ¿verdad?, que el reino de Dios ya se iba a manifestar inmediatamente en toda su plenitud. Esa es la razón por la que en el capítulo 13 de Mateo, Cristo les muestra en forma de parábolas algunos aspectos importantes sobre el reino de los cielos, incluyendo la parábola del trigo y la cizaña. Vayan por favor conmigo a Mateo capítulo 13. Esta es una parábola extremadamente importante para entender el concepto del reino de Dios. Mateo capítulo 13, versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Luego los discípulos le preguntan al Señor el significado de esta parábola, y Cristo les dice en el versículo 36, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Mis hermanos, ¿de qué trata esta parábola del trigo y la cizaña? Algunos dicen, bueno, que en la iglesia hay personas creyentes y hay personas que no son creyentes, que se hacen pasar por creyentes. Cuando Dios siembra cizaña, trigo, el diablo se encarga en la iglesia de sembrar cizaña. Y es verdad, mis amados hermanos, que en la iglesia muchas veces hay personas que no son creyentes. Lo vemos en el caso de Demas. Demas llegó a ser un colaborador del apóstol Pablo y no era creyente. El apóstol Juan dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Así que sí, en la iglesia hay trigo y hay cizaña, pero no es de eso que trata esta parábola. De hecho, esta parábola presenta un tremendo problema de interpretación. ¿Algunos de ustedes saben cuál es el problema de la parábola del trigo y la cizaña? Esta parábola tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema de la parábola del trigo y la cizaña es que no tiene ningún problema. Pero eso es un problema. Voy a explicarles ahora por qué. Voy a explicarles por qué. Si ustedes van conmigo, el versículo 11, cuando los discípulos le preguntan al Señor, ¿por qué tú les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Así que Jesús está explicando aquí los misterios del reino de los cielos. ¿Y qué es un misterio?
Pero un misterio es una verdad que no podemos conocer a menos que Dios mismo la revele. Entonces, Cristo dice, he aquí el misterio. En el mundo, no en la iglesia, en el mundo hay trigo y hay cizaña. Noten, hermanos, en el versículo 38, que dice claramente, el campo es ¿qué? El mundo. Yo no sé por qué las personas inmediatamente piensan en la iglesia, cuando Cristo dice el campo es el mundo. Lo que el Señor está diciendo es, en el mundo hay hijos del reino y hay hijos del malo. En el mundo hay personas que sirven al Señor, personas que aceptan la palabra que fue sembrada en la parábola del sembrador. Algunos aceptan la palabra, otros no aceptan la palabra, así que en el mundo hay creyentes y hay incrédulos, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo, hay hijos del reino y hay hijos del malo. Y la pregunta es, ¿y qué tiene eso de misterioso? O sea, noten otra vez, hermanos, yo quiero que ustedes capten a los discípulos en ese momento. Cristo les dice, les voy a enseñar un misterio. El misterio del reino de los cielos. Y el misterio es que en el mundo hay gente buena y gente mala. ¿Y qué tiene esa enseñanza de misteriosa? El misterio está, hermanos, en que el rey del reino ya ha venido y él ha dicho claramente a los judíos en el capítulo anterior que ya el reino de Dios vino con él. Cuando a Jesús lo acusaron de que él echaba fuera a Belcebú por el poder de Belcebú, ¿qué le dice el Señor? Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Los apóstoles eran judíos y ellos creían que tan pronto llegara el Mesías, el reino de Dios iba a ser implantado inmediatamente. Todos los malos serían echados fuera, serían quemados en el granero y los buenos reinarían con el Señor. De hecho, muchos de los apóstoles primero fueron discípulos ¿de quién? De Juan el Bautista. ¿Y cuál era la predicación de Juan el Bautista? Dice, ya el Mesías viene, el hacha está puesta a la raíz de los árboles y el árbol que no da buen fruto será echado fuera y quemado en el fuego. Así que ellos están esperando como buenos discípulos de Juan que si ya el Mesías llegó, el reino fuera implantado inmediatamente. Porque Juan el Bautista veía la promesa del reino de esta manera. Imagínense, hermanos, que estas son dos montañas y hay un observador aquí, ¿verdad? A lo lejos, mirando las dos montañas. Cuando él mira, él ve estos dos picos como si estuvieran uno detrás del otro. Pero si él pudiera mirar este panorama desde arriba, notaría que hay un valle entre los dos picos. Cuando Juan el Bautista predicaba, él predicaba como un profeta del Antiguo Testamento. Él veía la venida del Mesías y la implantación del reino como algo que iba a suceder inmediatamente. Pero ¿qué pasó? Viene el Mesías, Juan el Bautista lo anuncia públicamente, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, llegó el Rey del reino y de repente Juan está en la cárcel por causa del rey Herodes cuando le dijo no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Qué provocó eso en Juan el Bautista, hermanos? Provocó dudas. Juan el Bautista dice, esto no es lógico. Si ya el rey llegó, llegó el reino. Y si ya llegó el reino, los buenos deberíamos estar reinando. Los justos deberíamos estar reinando. Así que Juan le envía una comitiva al Señor y le dice, ven acá, ¿eres tú el que habías de venir o tenemos que esperar a otro? Juan estaba confundido y los apóstoles estaban confundidos también. Así que Cristo les dice, yo les voy a enseñar un misterio. El misterio es que el reino ya llegó. El misterio es que ya el reino fue inaugurado y como quiera en el mundo hay trigo y hay cizaña. Como quiera en el mundo todavía hay personas injustas que no creen en el Señor. Y así será hasta que Cristo vuelva. ¿Recuerdan cuando los ángeles dicen, ¿quieres que arranquemos la cizaña? ¿Qué le dice Cristo? No. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro.
hasta el tiempo de la siega. ¿Y cuándo es el tiempo de la siega? Cuando Jesucristo vuelva en gloria. Así que, hermanos, nosotros estamos viviendo en la era del reino inaugurado, pero que todavía no ha sido consumado. El misterio es que hasta que Cristo vuelva en el mundo habrá justos y habrá injustos. Algunos aceptarán la palabra, otros aborrecerán la palabra, a pesar de que el reino ya fue inaugurado. Así que nosotros estamos en los últimos tiempos. Tan pronto Cristo vino aquí, Cristo murió en la cruz del Calvario, ya es el último tiempo. Si ustedes ven en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1, dice claramente, en los postreros tiempos, y Pablo describe lo que es esta era. Y Primera de Juan capítulo 2, versículo 18, es todavía más explícito. Hijitos, ya es el último tiempo. Ya es el último tiempo. Nosotros estamos en el último tiempo. Nosotros estamos en el último período de la historia redentora. Porque ya lo único que resta es que Jesucristo vuelva en gloria e implante su reino en la tierra. Por eso algunos teólogos han bautizado, estamos en los últimos tiempos, algunos teólogos han bautizado esto como el ya, pero todavía no del reino. El ya, pero todavía no. ¿Estamos en el reino? Sí, pero todavía no. Porque el reino ya fue inaugurado, pero el reino todavía no ha sido consumado. El reino ha sido manifestado por medio de la primera venida de Cristo, su muerte y su resurrección. Cristo mismo presentó el reino como una realidad que ya había llegado. Recuerden el texto que les leí en Mateo 12:28. Si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. También Mateo capítulo 19, versículo 14. Es otro texto, Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. El reino de Dios ha llegado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Sin embargo, la consumación del reino está en el futuro todavía. ¿Cuándo ocurrirá eso? Cuando Jesucristo regrese en gloria, el reino será establecido por completo. Así que, hermanos, a pesar de que todos nosotros los creyentes hemos sido hechos nuevas criaturas, todavía no hemos recibido todas las bendiciones que Dios nos ha prometido. Todavía estamos en un mundo caído, todavía el pecado mora en nosotros, y no como una bomba desactivada o como un volcán apagado. El pecado todavía mora en nosotros. Esa es la situación que tenemos al día de hoy. ¿Qué sucedió cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y asciende a los cielos? Que Jesús envió al Espíritu Santo. Y Él prometió esto a los discípulos en Juan capítulo 14, versículos 16 al 18. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pregunta, hermanos, cuando Cristo dice en Juan 14, 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, ¿de qué está hablando Jesús ahí? ¿Se refiere a su segunda venida? Se refiere al Espíritu Santo. Un detalle interesante de este pasaje es que en el texto griego hay dos palabras que se traducen como otros o otro. Una es la palabra griega heteros o hetero. Esta palabra significa otro de diferente tipo, de diferente clase. ¿Qué palabra en español tiene este prefijo hetero? Heterosexual, heterogéneo. Pero hay otra palabra griega que es la palabra griega alos. Y esta palabra significa otro de la misma clase, otro del mismo tipo. ¿Cuál es la palabra que se usa en Juan 14 cuando dice yo rogaré al Padre y os dará otro consolador? La palabra alos.
Él está diciendo, yo voy a dar otro consolador como yo. Él es una persona divina como yo. No es una fuerza, como dicen los testigos de Jehová. Yo le voy a dar otro consolador. Es un ser personal, es un ser divino, igual que yo. Y Él vendrá a vosotros. El poder del Espíritu Santo fue dado a los hijos de Dios. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? En Pentecostés. Y nos capacita para llevar el Evangelio hasta el fin del mundo, cumpliendo así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso, hermanos, que cuando el Espíritu Santo desciende en Pentecostés, ¿qué fenómeno ocurrió en los apóstoles en ese momento? Comienzan a hablar en lenguas. ¿Por qué los discípulos comenzaron a hablar en lenguas? ¿Qué pasó en Pentecostés que tiene que ver con la historia redentora? Recuerden otra vez, vamos a leer la Biblia como un todo. Esto es una historia, ¿verdad? Que se nos está narrando desde la perspectiva de Dios. ¿Por qué en Pentecostés los apóstoles comenzaron a hablar en lenguas? ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Cómo se conecta eso con lo que ya hemos visto de la historia redentora? ¿Con qué parte de la historia que hemos narrado aquí se conecta Pentecostés? Con Babel. En Babel Dios confunde los idiomas. Lo que pasa en Pentecostés es que se revierte Babel. Y ahora Dios está llamando por medio del Evangelio a gente de toda tribu, todo pueblo, toda lengua. La división que hubo en Babel ahora se está revirtiendo en la unidad de la iglesia. Una unidad que a veces no la vemos tan clara, ¿verdad?, desde este lado del cielo, pero que la veremos algún día, hermanos. La veremos algún día. A mí me encanta una ilustración que usa un puritano. Es una espiritualización de un texto bíblico, pero como quiera, creo que la enseñanza que está detrás es hermosa y es correcta. Él decía que en el templo de Salomón no se permitía que hubiera ruido en la construcción. ¿Recuerdan ese texto? Dice que las piedras del templo de Salomón debían ser cortadas y pulidas en la cantera, y debían ser traídas exactas y colocarlas en la pared del templo. Porque Dios no quería que hubiera ruido en la construcción del templo de Salomón. Y este hermano decía, este puritano decía, la cantera de las piedras del gran templo espiritual que habrá en el cielo está aquí en la tierra. Allá en el cielo, ese templo se va a construir sin ruido. Pero aquí en la tierra es que están los golpes, los gritos. Aquí hay mucho ruido a veces en el templo de Dios, que es la iglesia. Y a veces uno dice, ¿y dónde está el pueblo de Dios? Por eso es que alguien decía, vivir con los santos en el cielo, eso será una gloria. Vivir con ellos aquí abajo, eso es otra historia. Definitivamente, aquí la iglesia a veces no se ve su unidad, pero eso es lo que Dios está haciendo. Dios está uniendo a un pueblo. Y nosotros veremos a ese pueblo en unidad, viviendo en perfecta unidad en el cielo. Gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo llega en Pentecostés, ya vimos que hace que Babel sea revertido. En aquellos días las naciones fueron divididas, ahora son unidas por medio del Evangelio. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Bueno, en primer lugar, el Espíritu Santo trae un nuevo nacimiento. Por naturaleza somos rebeldes, odiamos a Dios. Por nosotros mismos es imposible que busquemos el arrepentimiento y creamos en Jesucristo. Es por eso que el Espíritu Santo hace una obra en nosotros para hacernos nacer de nuevo. El Espíritu nos convence de pecado. Juan capítulo 16, versículos 7 al 8, dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Espíritu no vendría a vosotros, pero si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y al mismo tiempo nos guía a Jesús para que nos arrepintamos de nuestros pecados y reconozcamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Este nuevo nacimiento es producido en nosotros por el Espíritu por medio de su palabra. ¿Alguien recuerda
qué texto del Nuevo Testamento enseña que el nuevo nacimiento se produce por medio de la palabra? Primera de Pedro, capítulo 1, dice que habiendo sido renacido no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es la semilla, es la simiente que Dios siembra y produce un nuevo nacimiento en el corazón. Por eso es que debemos predicar la palabra, porque Dios hace esa obra por medio de la predicación de la palabra. Nos equipa para servir a Cristo. No solo nos hace nacer de nuevo, sino que el Espíritu nos equipa con talentos y dones para cumplir la gran comisión, para testificar y para conducir a las personas a Cristo. De la misma manera, el Espíritu nos capacita para ministrarnos unos a otros, para exhortarnos, amonestarnos, amarnos, así como para orar y preocuparnos los unos por los otros. Hermanos, todo eso lo hace el Espíritu Santo. A veces cuando tengo a alguien en mi oficina que me viene a contar un problema y atrapa mi corazón y me identifico con esa persona y me dice, ay pastor, gracias por el consejo que me dio o gracias por haber mostrado interés. Muchas veces le digo, mi hermano, mi hermana, no me mires a mí, mira más bien el amor de Dios que por medio de su Espíritu obró en mí el tener interés en ti, porque de mi corazón natural eso no sale. Eso es Dios, es el Espíritu Santo que hace eso. El Espíritu Santo produce santidad, fuimos salvados de nuestros pecados y recibiremos todas las bendiciones de nuestra salvación en el futuro, pero al mismo tiempo, hermanos, estamos siendo salvados del poder del pecado. Nosotros solemos pensar en la salvación como algo que ya sucedió en el pasado cuando nos convertimos. No, hermano, tú estás siendo salvado todos los días. Todos los días. Si Dios decidiera dejarte por un momento, tú te extraviarías. Nos iríamos lejos de Él. Pero el Espíritu Santo está ahí, obrando, convenciéndonos de pecado, trayendo dolor a nuestro corazón por nuestro pecado, trayéndonos la palabra a tiempo para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, para llamarnos y despertarnos en algo en lo que estamos dormidos. Y es el Espíritu Santo obrando ahí. Es impresionante a veces cómo uno está en una situación X y el Espíritu Santo usa algo para traernos a cordura. Yo le decía, no sé si fue el miércoles en la noche, cuando llegué al grupo que estaba aquí, que el domingo pasado en nuestra iglesia se predicó de la parábola de las tres parábolas de Lucas capítulo 15, y la aplicación del pastor que predicó fue: nosotros tenemos que ser como Dios. Dios busca al perdido. Dios sale a buscar al perdido. Y yo estoy en el avión cuando vengo aquí y se me sienta al lado un sacerdote. Y yo estoy recordando Lucas 15. Pero yo decía, yo tengo demasiado que leer, yo tengo demasiado que estudiar. Estaba, de verdad, no tenía muchos deseos de pasarme el viaje entero hablando con este sacerdote y predicando el evangelio. Así que me puse a leer mi libro. Pero sentí esa espina en mi corazón. Tú debes predicarle el evangelio a este señor. Si Dios en su providencia te puso al lado de él, es para que le hables del evangelio. Pero yo no quiero predicar, honestamente. Me avergüenza decir eso, hermanos, pero en ese momento yo no quería predicar. Así que me pongo a leer mi libro y de repente uno de los capítulos era un libro sobre teología bíblica precisamente y cómo aplicar los diversos pasajes a través del todo de la Biblia, pero uno de los pasajes que el autor aplicó es Lucas capítulo 15. ¿Y cómo ustedes creen que termina ese capítulo de este autor? Yo voy en el avión leyendo mi libro y cuando termino de leer el capítulo dice: ¿y ahora qué vas a hacer tú? Viendo el ejemplo del Señor. Digo, bueno, Señor, ya no puedo seguir resistiendo esto más. Cerré mi libro y le pregunté a este señor, ¿usted es sacerdote? Me dijo, sí. ¿Y qué lo movió a ser sacerdote? Ahí comenzamos a hablar y resultó que no era un sacerdote común y corriente. El individuo era monseñor, era un arzobispo.
Así que nada, el Señor me dio la oportunidad de predicarle el evangelio al arzobispo. Y aún le di mi tarjeta. Él dijo, oye, me gustó hablar contigo. Le digo, bueno, él está en una parroquia, en un pueblo. Él es monseñor, obispo de una parte de República Dominicana que queda como a hora y media de la capital. Pero le dije, mire, a mí me encantó hablar con usted. Si quiere seguir hablando de este tema, llámeme. Aquí está mi tarjeta, aquí está mi número de teléfono, mi correo electrónico. ¿Quién sabe? Pero le pude predicar la palabra. Pero el punto es, esa espina en el corazón de predícale, ¿de dónde vino, hermanos? Nosotros no tenemos que ser pentecostales para creer que el Espíritu Santo obra en el corazón del creyente. Los pentecostales no tienen secuestrado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí obrando en el creyente. Creo que fue Francis Schaeffer que decía, y sobre todo en el contexto reformado, ¿verdad? Francis Schaeffer decía, yo me temo que si un día a Dios se le ocurriera quitarnos a todos el Espíritu Santo y borrar de la Biblia todo lo que enseña del Espíritu Santo y darnos amnesia para que no recordemos todo lo que hemos leído del Espíritu Santo, muchos creyentes no lo echarían de menos. Porque no viven conscientes de la necesidad del Espíritu Santo. Hermanos, gracias al Señor que le envió al Espíritu Santo. Gracias al Señor que nosotros contamos con ese consolador adentro nuestro. Y a través del Espíritu Santo, la Trinidad mora en nosotros. Porque Él es el Espíritu de Jesús. Y el Padre y Jesús son uno. Así que Cristo dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Cómo? En el Espíritu Santo. Como consolador, como paracleto, como ayudador. ¿Cuántos de ustedes enseñaron a sus hijos a montar bicicleta? Cuando uno enseña a los niños a montar bicicleta, uno les compra una bicicleta con 2 rueditas. ¿Recuerdan eso? Y uno le dice, pedalea, y uno va ahí con ellos al lado, hasta que después llegue el momento, ¿verdad? Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, como decía cuando llegaron a la luna, cuando le quitan las rueditas a la bicicleta. Y entonces ya el niño comienza a pedalear sin las rueditas, pero uno como papá, uno se mantiene ahí corriendo, ¿verdad?, al lado del niño, por si se cae. Y si se cae, que lo más seguro va a pasar, uno mira, no hay sangre, no hay problema, móntate otra vez. Vamos a seguir aprendiendo a montar bicicleta y uno se mantiene al lado. Hermanos, yo no quiero ser irreverente, pero cuando Dios nos salva, nosotros nunca aprendemos a montar la bicicleta bien. La bicicleta de la vida cristiana nunca la aprendemos a montar perfectamente. Y el Espíritu Santo se mantiene todo el tiempo ahí. Todo el tiempo ahí. Y nos vamos a caer, nos vamos a dar duro en ocasiones, y el Espíritu va a venir y nos va a decir, levántate, sigue pedaleando, sigue corriendo la carrera. Nosotros vamos a llegar al cielo porque tenemos al Espíritu Santo. De lo contrario, no llegaríamos ni a la esquina. El Espíritu Santo nos capacita para ser cada vez más semejantes al Señor, para resistir las tentaciones del maligno, para soportar las pruebas, para arrepentirnos de nuestros pecados y para proclamar el reino de Dios. Nosotros estamos en el tiempo del reino proclamado. Durante esta época las promesas de Dios son cumplidas de manera significativa en esta época que estamos viviendo. ¿Cuáles son las promesas? Otra vez. ¿Qué decíamos que era el reino de Dios? El pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Eso lo vimos desde Génesis. Así ha sido desde Edén. Bueno, ¿cómo se manifiesta eso en esta época? Bueno, en primer lugar, el pueblo de Dios. Nosotros vimos en la lección pasada que Jesús es el verdadero Israel. Ahora el nuevo Israel son todos aquellos que están unidos a Cristo por medio de la fe. El verdadero Israel es Jesucristo. Pero nosotros estamos en Cristo. De manera que el verdadero Israel es
la verdadera iglesia que está unida al verdadero Israel, que es Jesucristo. Nosotros vemos algo de esto cuando el apóstol Pedro, escribiéndole principalmente a gentiles, los llama con títulos que antes eran exclusivos del pueblo judío. Nosotros somos linaje escogido, nosotros somos real sacerdocio, nosotros somos nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios. Eso está en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, pero hermanos, ¿a qué suena ese texto? Éxodo 19 versículos 5 y 6. Las mismas expresiones que usa el Señor en Éxodo 19 para referirse al pueblo de Israel, ahora el apóstol Pedro la está usando para la iglesia. Según Pablo, el verdadero israelita no es aquel que desciende físicamente de Abraham, son aquellos que vienen a Cristo y están unidos a Él por la fe. Ya vimos esos textos, no lo voy a buscar de nuevo. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Gálatas capítulo 3, versículo 16. ¿Recuerdan que vimos que la promesa fue dada a Abraham y a su simiente? ¿Y cuál es la simiente? Es Cristo. ¿Y dónde estamos nosotros? En Cristo. Versículo 24 al 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linajes de Abraham sois y herederos de la promesa. Otras imágenes que encontramos en el Nuevo Testamento apuntan hacia esa realidad. Jesús es el esposo. Dice en Marcos capítulo 2, versículo 18 al 20, cuando dice, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y dice, bueno, porque el esposo está con ellos. Jesús es el esposo. Pero hermanos, si Jesús es el esposo, ¿qué es la iglesia? La esposa. ¿Dónde dice eso la Biblia? Efesios 5:25. Segunda a los Corintios capítulo 11, versículo 2. Dice, os celo con celo de Dios para presentaros como una virgen pura a Cristo, dice Pablo. La iglesia es la esposa. Ahora, mis hermanos, esa figura de Jesús como el esposo, la iglesia como la esposa, ¿es nueva en el Nuevo Testamento? ¿De dónde viene eso? Del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 54, versículos 5 al 8. Isaías capítulo 62, versículo 5. Y hermano, yo no tengo el tiempo para buscar los textos, pero por favor búsquenlo porque son hermosos. Jeremías capítulo 2, versículo 2. Y sobre todas las cosas, hay un libro en el Antiguo Testamento entero que trata sobre este tema de Israel como la esposa de Dios. Oseas. ¡Qué libro! Es Oseas. De paso, es un tremendo libro para predicarlo expositivamente a la iglesia. Es impresionante cómo Dios le dice a Oseas, Oseas, toma a una mujer fornicaria por esposa. Y uno se pregunta, ¿y cómo Dios le pide a un profeta de él que tome una mujer fornicaria? Yo particularmente no creo, primero, que eso fuera una figura hipotética. Yo creo que Oseas se casó con una mujer adúltera. Pero al mismo tiempo creo que Gomer no era adúltera cuando Oseas se casó con ella. Porque le dice el pasaje, toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación, y Gomer no había tenido hijos todavía. Oseas está escribiendo la historia después que pasó. Es como que yo les diga a ustedes, y esto que les voy a decir es real, mi esposa y yo hicimos la primera comunión juntos cuando éramos niños en el pueblo donde nacimos, porque mi esposa y yo nacimos en el mismo pueblo. De hecho, su papá era el médico de mi familia, así que yo conozco a mi esposa desde que ella era una niña. Ahora, cuando yo les digo a ustedes que mi esposa y yo hicimos la primera comunión juntos, yo espero que ustedes entiendan que en ese tiempo no era mi esposa. O sea, no nos casamos yo de 6 y ella de 5. Pero yo digo mi esposa y yo para referirme a un evento
de cuando ella era niña, aunque ella no era mi esposa, porque ahora es mi esposa. Cuando Dios le dice, tómate una mujer fornicaria, es que Dios sabía que Gomer iba a ser una fornicaria. Y Dios le dice, tómala como esposa. Hermanos, por favor, traten de tener un poco de imaginación. Imagínense a Oseas el día de su boda. Están allí, ¿verdad? Casándose. Él sabe ya lo que va a pasar. Gomer sale embarazada y Dios le dice, pónlelo a mí, que es pueblo mío. Y él le pone pueblo mío al niño. Pero Gomer sale embarazada otra vez, una niña, y ya la cosa no está muy segura de quién era la niña, porque dice, ponle los ruama, que significa no compadecida. ¿Ustedes se imaginan una niña que se llama no compadecida? Cada vez que llamaban a esa niña, ella, no misericordia, porque dice, yo no voy a tener misericordia. Y finalmente, Gomer sale embarazada, y sí que ya no es de Oseas, seguro. Gomer ya andaba con amantes para ese tiempo, y le pone, ponle no pueblo mío al niño, porque ese ya no es mi pueblo. Y Oseas, lo más seguro lo que Dios le estaba diciendo, ese tampoco es tu hijo. Gomer se va de la casa, se prostituye, y Dios le dice a Oseas, manténla como quiera. Y Oseas va al mercado probablemente, imagínense la escena, hermanos. Oseas va al mercado a buscar a los amantes de su esposa y le da vino, comida, dinero. O sea, tal vez le decía, mira, yo sé que tú no tienes mucho dinero para mantenerla, por favor, dale esto de mi parte. Y cuando los amantes llegaban a la casa, dice en Oseas capítulo 2, que ella creía que eso venía de parte de sus amantes, y era Oseas que lo estaba haciendo. Finalmente, los amantes desechan a Gomer, la venden como esclava, y Dios le dice, Oseas, ahora yo quiero que tú vayas a la plaza de esclavos, donde está Gomer vendida como una prostituta pública, y cómprala otra vez. Y dice en Oseas capítulo 4, me dijo otra vez, Oseas 3, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Y públicamente Oseas honró a su esposa adúltera y se la llevó a casa otra vez. ¿Saben lo impresionante del libro de Oseas, hermanos? Que en ningún momento se nos dice qué sentía Oseas en el corazón cuando todo eso estaba pasando. El único que revela su corazón es Dios. Y vemos a Dios decirle a su pueblo, pueblo mío, vuélvete a mí. Vuélvete a mí, yo soy tu marido, yo soy tu esposo. Hermanos, qué amor impresionante el amor de Dios. De verdad, yo no conozco un libro que muestre el amor de Dios de una manera tan impactante como el libro de Oseas. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser posible otra vez que Dios le pida a uno de sus siervos que se case con una mujer que iba a ser adúltera? Y hermanos, ¿por qué nos espanta que Dios le pida eso a un ser humano si eso fue lo que él hizo? Nosotros somos Gomer. Nosotros vivimos adulterando todo el tiempo. Nosotros vivimos yéndonos detrás de los ídolos de este mundo. Nosotros vivimos pecando contra Dios. ¿O no es así? ¿Quiénes tienen más de una semana que no pecan? ¿Quiénes tienen aquí, más de un día que no pecan? Nosotros somos Gomer. Y Dios decidió casarse con nosotros y amarnos con amor eterno. Y ahora en el Nuevo Testamento, Jesucristo dice, yo soy el esposo. Yo soy el esposo. Y ustedes son mi esposa. La iglesia del Señor.
Y lo mismo podemos decir de otras imágenes. Yo soy la vid verdadera. ¿De dónde viene eso? Del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 5, versículos 1 al 7. El rebaño. Nosotros somos el rebaño del Señor. Juan capítulo 10, versículo 1 al 8. Pero esa figura viene del Antiguo Testamento. Dice que Él pastoreó como ovejas a Israel. El remanente. ¿Cuántas veces ya vimos en la clase anterior que los profetas hablan del remanente? Nosotros somos el remanente. Romanos 9:27, Romanos 11:5 al 7. Nosotros somos la verdadera circuncisión. Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29, Filipenses capítulo 3, versículo 3, Colosenses capítulo 2, versículo 11. Nosotros somos la simiente de Abraham. Romanos 4:16, Gálatas 3:29. Hermanos, los autores del Nuevo Testamento llegaron tan lejos que aplican directamente el nombre de Israel a la iglesia. Gálatas capítulo 6, versículo 15 al 16. Nosotros somos el Israel de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 12. Hebreos capítulo 8, versículos 8 al 10. ¿Estaban los autores del Nuevo Testamento espiritualizando el Antiguo Testamento? No. ¿Cómo podemos entender eso? A través de Jesús. La clave es Jesús. Con la encarnación del Hijo de Dios y su obra redentora en la cruz, Jesús viene a ser el representante del nuevo pacto y por lo tanto el verdadero Israel. De manera que el pueblo de Dios ahora es redefinido en función de Jesús. El pueblo de Dios es constituido ahora por aquellos que están en Cristo, unidos a Cristo por la fe. El lugar de Dios. ¿Quién es el verdadero tabernáculo? Jesús. ¿Quién es el verdadero templo? Jesús. ¿Qué somos nosotros entonces? Nosotros somos el templo. Nosotros somos el templo donde habita Dios. El lugar santísimo ya no está en un lugar físico. El lugar santísimo está en un pueblo santo. Primera a los Corintios capítulo 3 versículos 16 y 17. Algunos evangélicos usan ese texto para decir que los cristianos no deben fumar, ni beber alcohol, ni hacer nada que dañe el cuerpo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo, y ciertamente los cristianos no deberían hacer nada que dañe el templo del Espíritu Santo, que es el cuerpo del creyente, pero no usen ese texto para probar eso. Ese es un típico ejemplo de probar una doctrina correcta con un texto incorrecto. Porque ese texto no habla del creyente, habla de la iglesia. Pablo dice aquí, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros como iglesia? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nosotros somos el templo de Dios, hermanos. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 16. Que por cierto, yo creo que un creyente no se debe casar con un incrédulo. Por muchas razones. Y yo creo que segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 16, puede aplicarse en una aplicación secundaria a ese tema. Pero hermanos, no es de eso que Pablo está hablando en ese texto tampoco. Pablo no está hablando del matrimonio. Pablo está hablando de los falsos maestros que los corintios estaban permitiendo que entraran en la iglesia y trayeran doctrinas extrañas. Y Pablo les dice, en ese contexto, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, con esos falsos maestros, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Obviamente yo puedo aplicar eso al matrimonio, claro que sí, pero no es la enseñanza primaria del texto. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Eso es la iglesia. Templo del Dios viviente. Efesios capítulo 2,
Versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien concertado y unido entre sí, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros somos un templo de piedras vivas que crece, porque somos un templo orgánico, somos un templo que es a la vez un cuerpo. Y eso es la iglesia. Así que nosotros somos el lugar de Dios ahora. Somos el lugar de Dios. El gobierno y la bendición de Dios. Cristo sufrió condenación y muerte para poder librarnos de la esclavitud, del pecado, de la ley y de la muerte. Y ahora podemos disfrutar de las bendiciones del nuevo pacto. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros y nos ayuda a cumplir las normas divinas y los mandamientos de nuestro Señor. Y así disfrutar de las bendiciones del nuevo pacto. De paso, hermanos, un texto que usan muchos para decir, ya no tenemos nada que ver con la ley, es Romanos capítulo 6, versículo 14. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa eso? Significa que ya no importan los 10 mandamientos. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Qué significa eso? ¿En qué sentido no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Ya no importa la ley? Bien, no necesitamos cumplirla para obtener salvación, eso es una parte. Pero hay algo más en ese texto, porque dice Pablo, si ustedes ven el texto en su contexto, Pablo dice, versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué el pecado no se enseñoreará de nosotros debido a que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? La idea es esta, hermanos. El mundo entero está bajo la ley, eso lo dice en Romanos capítulo 3, en el sentido de que todo el mundo tiene la obligación de obedecer la ley de Dios. Y el que no la obedece va a tener que darle cuentas a Dios por sus transgresiones. El problema es que estar bajo la ley me obliga a obedecer la ley, pero no me da la fuerza que yo necesito para cumplirla. Pero ahora que estoy bajo la gracia, es diferente. Sigo teniendo la obligación de cumplir la ley, pero ahora tengo el recurso de la gracia de Dios para poder cumplir la ley de Dios, porque el Espíritu Santo mora en mí. Nosotros estábamos bajo la ley, teníamos que guardar la ley, pero no podíamos. Ahora estamos bajo la gracia y por lo tanto el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque ahora tenemos un recurso que antes no teníamos, hermanos. Esa es la idea. No es que ya tiremos por la ventana la ley. Ahora el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayuda a cumplir las normas divinas y los mandamientos de Cristo. Entonces, hermanos, tenemos el reino proclamado. ¿Cuál es el pueblo de Dios? El nuevo Israel, judíos y gentiles. El lugar de Dios, el creyente individual y la iglesia, porque el Espíritu mora también en el creyente individual. Y el gobierno de Dios, estamos en el nuevo pacto y bajo el Espíritu Santo. Conclusión. Mis hermanos, nosotros como cristianos tenemos mucho que agradecerle a Dios. Tenemos mucho que agradecer. Nosotros hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Nosotros hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Nosotros hemos recibido una nueva naturaleza, hemos sido adoptados en la familia de la fe, ahora tenemos comunión con el Espíritu Santo, tenemos la esperanza del cielo. ¡Wow! Nosotros somos gente privilegiada, los creyentes. Sin embargo, nuestra experiencia en estos últimos días, en los postreros días, como vimos al principio,
es tanto de gozo como de frustración. Porque nosotros sufriremos muchas pruebas, aunque solo por un tiempo, dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 6. Pero todavía estamos en una tierra caída. Por medio del Espíritu Santo, nosotros hemos probado un poco del cielo, un anticipo. Pero todavía nos esperan muchas dificultades porque nuestra carrera como creyentes todavía no ha terminado. Es una lucha continua. Y como hemos probado un poco del cielo, anhelamos ya estar allá. Vaughan Roberts lo compara con estar en la cocina mientras alguien prepara un banquete delicioso. Y esa persona te deja probar un poco de lo que será la cena, pero te da instrucciones estrictas de que no puedes comer nada más hasta que la cena esté servida en la mesa. Tú comienzas la casa se llena de ese olor y la anticipación es casi insoportable. Parecería que hubiera sido mejor no haber probado nada, porque ahora sabemos lo delicioso que es y la espera parece interminable. Hermanos, algo similar ocurre en la vida cristiana. Nosotros tenemos la primicia del Espíritu, un anticipo de las bendiciones que nos esperan en el cielo. Ya conocemos un poco de lo que será nuestra comunión con Dios allá y deseamos tener más de eso. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado, pero hay momentos muy especiales donde uno está en su tiempo devocional y uno percibe la presencia de Dios de una manera tan real y uno quisiera congelar eso. Pero eso no siempre es así. ¿Verdad que no? Hay momentos que uno está en la iglesia y uno está cantando y uno se siente tan lleno del Espíritu Santo, tan lleno de gozo, tan lleno de deseo de alabar a Cristo, de amor por el Señor, por todo lo que Él ha hecho. Y hay otros momentos en que estamos tan fríos, tan apáticos, tan distraídos. ¿O solamente me pasa a mí? Y uno de repente está cantando un himno. Santo, 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 tengo que pagar la luz mañana y tengo que hacer el pago del agua y uno está cantando, pero la mente de uno está en otro lado. Y cuando uno se da cuenta de lo que está pasando, uno dice, ay Señor, perdóname. ¿Cómo será estar en el cielo y adorar a Dios sin interrupción? ¿Cómo será estar en el cielo y ya no sentirse tentado nunca más? Eso debe ser algo increíble. Pero tenemos que esperar todavía un poco más y eso causa frustración. Hermanos, la frustración es inevitable en esta era. Esa es la paradoja de la vida cristiana. Hay cristianos que solamente hablan de gozo, 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 gozo. Todo en victoria, estamos en victoria. Todo es una sonrisa colgate. No, la vida cristiana no es siempre así. La vida cristiana es una mezcla de gozo y frustración. Nosotros fuimos creados y rescatados para esperar bendiciones eternas y celestiales. Nuestras almas anhelan tal cosa. Somos ciudadanos del cielo, pero seguimos siendo extranjeros aquí. Filipenses capítulo 3, versículo 20, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1, pero, mis hermanos, pero un día nuestro Señor volverá y vendrá para llevarnos con Él a cielos nuevos, tierra nueva, a un reino perfeccionado, pero eso lo veremos en la próxima lección y última. Así que este es el cuadro donde estamos ahora, esperando la venida de Cristo después de Pentecostés.